Un saludo muy cordial junto con mis deseos de que donde se encuentren sean felices. Les habla el abogado en formación Emilio Palacios, formación que hago a través de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vamos a hablar dentro del marco de la medicina forense sobre las distintas formas de asfixia, la incidencia de la obstetricia forense para esclarecer casos de aborto e infanticidios, sobre la psiquiatría forense en el ámbito jurídico y sobre la definición médico-legal del término muerte, así como las condiciones para que este evento ocurra. Esta temática corresponde a la unidad curricular Medicina Legal bajo la tutela de la doctora Aida Lois Díaz de Llanes. En este sentido y conforme a la temática en comento, les ilustraré sobre este interesante tema, este aparte de la medicina forense, y les informo que esta disertación corresponde a la actividad sumativa número 4 de la cátedra ya mencionada. Así que vamos a ello. La muerte por asfixia es un fenómeno que puede presentarse por diversas causas, dependiendo del mecanismo que interrumpa la capacidad de respirar adecuadamente a la persona. Así tenemos muerte por asfixia mecánica, química, biológica, y aunque no esté dentro de la terminología médica, también existe la asfixia psicológica. Hablemos pues de la asfixia mecánica. Esto ocurre cuando hay una interrupción física en el flujo del aire hacia los pulmones y puede suceder por diferentes mecanismos. Primero, el estrangulamiento, que es una forma común de asfixia mecánica donde se comprime el cuello, interrumpiendo la circulación sanguínea y también la respiración. Segundo, la sofocación, que bloquea las vías respiratorias superiores, impidiendo el paso del aire hacia los pulmones. Esto puede ser causado por cuerpos extraños o por la aplicación de presión externa sobre la boca y sobre la nariz. Tercero, la broncoaspiración. Esto ocurre cuando líquidos o sólidos son inhalados en la vía respiratoria y bloquean el paso del aire. Cuarto, la sumersión. Esta es otra forma de asfixia que ocurre cuando una persona inhala agua o cualquier otro líquido por las vías respiratorias. Esto produce el bloqueo y el paso del aire. Quinto, la compresión torácico-abdominal. Cuando te presionan el abdomen o la caja torácica, esto impide que los movimientos respiratorios necesarios para la ventilación pulmonar lleguen a los pulmones, valga la redundancia. Sexto, por carencia de aire respirable. Esto quiere decir que se produce en ambientes confinados y sin mucha ventilación adecuada, o en caso de que de sepultamiento o enterramiento donde la víctima queda enterrada parcial o totalmente. Todos estos anteriores términos pertenecen al grupo de las asfixias mecánicas. Hablemos entonces de otra forma de asfixia, que es la química, la cual ocurre cuando se inhalan gases tóxicos o sustancias que impiden la absorción de oxígeno en los pulmones. También existe la asfixia biológica cuando hay una interrupción en los procesos biológicos que permiten la respiración adecuada. En un ejemplo de un caso documentado real del Tribunal Supremo de Justicia, donde una lactante falleció debido a complicaciones relacionadas con el parto, como edema cerebral y pulmonar. Esto fue interpretado como una forma de asfixia biológica. Otro término que, como dije al principio, que no aparece en la terminología médica es la asfixia psicológica. Repito que aunque no es un término médico legal, se refiere a situaciones donde el miedo o el pánico pueden provocar una reacción fisiológica similar a la asfixia. La obstetricia forense es una rama de la medicina legal que se especializa en determinar las causas de muerte en recién nacidos y fetos. Juega un papel importantísimo entre la distinción de aborto y el infanticidio, ya que permite determinar la muerte de un feto si esto ocurrió antes o después del parto. Los forenses, por ejemplo, evalúan si hubo una interrupción voluntaria del embarazo o si ésta se ajustó a las condiciones legales.
entendiendo que el aborto inducido es ilegal en Venezuela, excepto en casos terapéuticos donde se busca salvar la vida de la madre. En este sentido, el Código Penal venezolano en su artículo 432 establece que la mujer que aborte de manera intencional, ya sea por medios propios o con la ayuda de un tercero, puede ser condenada a prisión de 6 meses a 2 años, mientras que el artículo 433 indica que quien lo provoque, o sea, quien ayude a la mujer a abortar, puede ser condenado a una pena de 12 a 30 meses de prisión. El infanticidio, por su parte, es un delito que implica la muerte deliberada de un recién nacido. Generalmente, esto ocurre dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto. En este contexto, la obstetricia forense analiza signos como lesiones físicas, asfixia mecánica y otras causas para determinar si la muerte fue intencional o, por el contrario, fue accidental. El infanticidio es una modalidad específica o típica, vamos a decirlo así, de homicidio intencional simple. Esto regulado en el artículo 405 del Código Penal y en concordancia con el artículo 411 del mismo código sobre la muerte de un niño recién nacido no inscrito en el registro civil. En este contexto, el infanticidio se configura como una forma atenuada de homicidio, ya que se comete bajo circunstancias específicas y con un motivo particular. La psiquiatría forense, por su parte, combina conocimientos médicos legales para evaluar la capacidad mental de las personas involucradas en procesos judiciales y su aplicación incluye primero la evaluación de la responsabilidad penal para determinar si una persona tiene capacidad para comprender sus actos. Segundo, peritaje psiquiátrico. A través de estos peritajes psiquiátricos el sistema judicial se vale o se sirve para determinar elementos probatorios en los juicios. También sirven para identificación de trastornos psicológicos que puedan influir en delitos como homicidio, violencia doméstica o abuso sexual. Ese fue el tercer punto. El cuarto es la intervención en debate para ampliar o aclarar informes emitidos previamente al proceso judicial. En Venezuela, el Código de Ejercicio de la Medicina define el término muerte como el cese irreversible de las funciones vitales del organismo. Este concepto incluye criterios clínicos y legales para certificar el fallecimiento, tales como la ausencia permanente de la actividad cardíaca, respiratoria y muerte cerebral, confirmada mediante pruebas específicas. En este sentido, el artículo 32 de la Ley del Ejercicio de la Medicina indica los pasos para la certificación de la muerte. La Ley sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células en seres humanos define el término muerte como el cese irreversible de las funciones encefálicas, es decir, muerte cerebral, lo cual es imprescindible para garantizar que los órganos sean aptos para el trasplante sin comprometer los principios éticos o legales. En este sentido, el artículo 3, numeral 11 de la mencionada ley se refiere a la muerte encefálica como la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones esenciales del tallo cerebral, mientras que el numeral 12 diferencia la muerte encefálica de la violenta como aquella que ocurre como consecuencia de accidentes, suicidio u homicidios. El artículo 25 identifica los criterios de una muerte encefálica y estos son, entre otros, el coma o pérdida permanente e irreversible del estado de conciencia, la ausencia de respuesta motora, de reflejos a la estimulación externa, la ausencia de reflejos propios del tallo cerebral y la apnea, es decir, la ausencia de respiración. Todos estos elementos son indicativos de muerte encefálica. El artículo 27, por su parte,
me llamó mucho la atención porque indica que toda persona mayor de edad a quien se le haya diagnosticado la muerte encefálica se presumirá donante de órganos, salvo que existan una manifestación de voluntad contraria a esta determinación. El artículo 30 indica el protocolo por su parte en caso de muerte violenta o cuando existan fundadas sospechas de la muerte como consecuencia de una perpetración de un hecho punible. Cerrando esta disertación, se concluye que el estudio sí, el estudio de la causa de muerte en medicina legal aporta a esta área de la ciencia por supuesto a sus ramas también una serie de herramientas fundamentales para identificar, para diagnosticar y diferenciar los mecanismos que interrumpen la respiración, es decir, la muerte, ya sea por factores mecánicos, por factores químicos, biológicos o incluso psicológicos. De tal manera, pues, que este análisis o esta reflexión no solamente permite esclarecer las circunstancias del fallecimiento, sino que también contribuye a la justicia al distinguir entre accidente, homicidio o suicidio, garantizando un enfoque riguroso y multidisciplinario, ya que involucra muchas áreas de la ciencia, rama de la medicina, como dije al principio, en la investigación forense. Es todo por hoy. Espero que haya sido de su interés y conveniencia esta corta pero sustantiva disertación. Muchas gracias por su amable atención y nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.